Hola, soy Luis Cambra y os doy la bienvenida a este nuevo curso de PrestaShop, donde veremos cómo configurar la nueva versión de este programa que ha salido, que es la 1.7. Antes de empezar, desearos feliz año nuevo y deciros que sé que hace una barbaridad de tiempo que no subía vídeos, pero vaya, las circunstancias que hemos tenido en la oficina, sobre todo por carga de trabajo, nos han impedido, en este caso me han impedido a mí, poder grabar ningún vídeo durante todo este tiempo. Así que he aprovechado un poco este tiempo navideño para poder tener por lo menos preparados ya algunos vídeos que iré subiendo conforme vaya pudiendo editar. Bien, para entrar ya en materia, lo primero que queríamos hacer, o lo primero que quería hacer en este caso en el curso, era ver o echar un vistazo al nuevo PrestaShop 1.7 y los cambios que nos trae. De buenas a primeras, si entramos en el back office, que es como siempre me gusta empezar a mí, vemos que la parte de inicio, la más relevante que vamos a ir viendo, en este caso va a venir dada de la reorganización de la información. Quiere decir, la nueva versión de PrestaShop 1.7 lo que pretende es que sea más fácil gestionar el catálogo y por lo tanto que sea más fácil introducir productos, categorías y demás, y que eso ayude lógicamente a la venta. Otra de las cosas que se ha intentado hacer, lógicamente, aparte de la gestión y que ayude a la venta, es que el diseño de las plantillas y demás sea mucho más sencillo. Lógicamente, mucho más sencillo implica para quien cree las plantillas y de esta forma tener más variedad de ellas en el futuro, no realmente para el usuario. Pero bien, vamos a ver ya cómo lo tenemos aquí. Si vemos, como decía, se ha reorganizado la información de una forma más lógica. Conforme hemos visto la evolución de PrestaShop desde la 1.4 a 1.5, 1.6 y ahora la 1.7, vemos que los menús han ido cambiando y se han ido reagrupando o reorganizando de una manera que creemos más lógica según, creo yo, el uso o cómo los usuarios van informando a PrestaShop. En este caso, si os dais cuenta, vemos que se ha gestionado en tres grandes partes de venta, de mejora y de configuración. Realmente después dentro no cambia tanto la cosa. Sí que hay algunos elementos que se han reubicado. Por ejemplo, dentro de pedidos, una de las cosas que tenemos son los carritos de compra, que tiene más lógica que esté dentro de la parte de pedidos que no dentro de la parte de clientes. También, si os dais cuenta, han perdido o se han quitado la parte de los estados de pedido. ¿Vale? Que aquí ya no están. Y además tenemos una parte extra que ahora después veremos que son las facturas de abono, quiere decir las facturas rectificativas, que se ha hecho un pasito más en PrestaShop para tenerlas directamente aquí, pero aún le falta, para los que tenemos en España, un puntito sobre todo por la numeración de estas facturas. Después, catálogo, si nos damos cuenta, está casi todo igual, excepto que se han agrupado algunas cosas. Por ejemplo, dentro del catálogo ya tenemos los descuentos. Así, todo lo que es la parte, como decíamos, de venta se ha organizado dentro del mismo grupo. Y aparte, una de las cosas que están chulas son cosas como estas, de atributos y, por ejemplo, vamos para ver uno para ir viendo uno. Atributos y características. En vez de tener dos apartados separados, directamente lo tenemos en uno y simplemente a través de un clic podemos pasar de uno a otro. Se mantienen, si veis, la estética interna, pero cambia la organización que había de información. Entonces es más cómodo. Dentro de clientes, por ejemplo, solo nos queda lo de clientes y direcciones, que es bastante sencillo. En atención al cliente, por ejemplo, ahora ya queda bastante más claro como antes, porque había que entrar en cliente, dentro del cliente habían subapartados que no quedaban demasiado claros, y ahora creo que está bastante más claro, que es el servicio al cliente o atención al cliente, los mensajes predefinidos y las devoluciones. Es bastante pues, más claro tenerlo. Y después ya solo estadísticas. La parte de módulos, ahora lo veremos después, vemos que ha cambiado un poquito y además entra en una nueva forma de funcionar con Symfony, que es, bueno, realmente PrestaShop 1.7, una de sus grandes bazas que tiene en programación, para ir a una parte más estandarizada es que utilizará
Symfony a partir de ahora. Lógicamente no todo va a ir con Symfony de buenas a primeras, pero poco a poco se irá integrando. Después tenemos la parte de diseño. En diseño se han puesto un poco todo lo que tendría que ver, lógicamente, con la organización de nuestra plantilla en el front office. Desde una parte de temas, que es la parte de plantillas de siempre que hemos visto, tener un catálogo de plantillas donde vamos a poder adquirirlas tranquilamente a través de add-ons. Aquí vemos que la parte de posiciones de los módulos ha dejado de aparecer en módulos y se ha venido aquí. Y el resto, pues bueno, es un poquito lo iremos viendo conforme avance el curso, ¿de acuerdo? Transporte se ha quedado igual, porque tiene su lógica que esté aquí. En pago, sí que es cierto que, por ejemplo, esta parte de pago, la de métodos de pago y preferencias, es lo que antes había dentro de módulos en pago, métodos de pago. Entonces se ha hecho ahí un conjunto que es yo creo que más cómodo tenerlo así. Y después en internacional sería parte de la configuración de localización. Si os dais cuenta, ahora por ejemplo, como veíamos aquí, si entramos en localización, hay muchas cosas que ya directamente han venido dentro de la misma parte. Localización, idioma, monedas y geolocalización lo tenemos en lo mismo, sin tener que tener un menú muy largo. ¿Vale? Por el resto, más o menos es lo mismo. Después ya tenemos la parte de configuración, ¿de acuerdo? Donde teníamos, como decía, un poco es lo mismo que teníamos antes dentro de preferencias, si os dais cuenta, pero puestos dentro de la parte de configuración. Y en parámetros avanzados pasa un poco más de lo mismo. Se ha juntado un poco esta información, lo que nos da una mayor simplificación a la hora de navegar o gestionar nuestra tienda. Bien, aparte de esto, vamos a ver algunas cosas que han avanzado y que creo que son bastante interesantes. Por ejemplo, vamos a ir en este caso a pedidos. Vale, si vemos, por ejemplo, entraremos a ver este, por ejemplo. Si os dais cuenta, lo que es la visualización de la edición del pedido es prácticamente igual. No tiene ningún cambio realmente importante. Pero sí, como os decía, la parte de las facturas negativas o rectificativas, que es ya más interesante. Por ejemplo, vamos a crear una que ya tenemos aquí, la parte de la factura normal generada, pero ahora una vez tenemos esto, por algún caso se ha cancelado o se ha cancelado parcialmente. Lo que tendríamos aquí sería un reembolso parcial. Vale, vamos a verlo ahora en este caso rápido, simplemente. Vamos a poner, por ejemplo, que vamos a volver 1,27 y sobra. Y aquí, por ejemplo, le vamos a decir que del transporte se ha devuelto 1 euro. ¿De acuerdo? Y vamos a devolver. Vamos a hacer un reembolso parcial. ¿Esto qué nos va a generar? Ahora sí, interesante, tenemos esto. Lo que nos crea ahora, como vemos, es una parcial indicándole lo que le hemos dicho que tenga que devolver, la cantidad al precio que le hemos dicho que tiene que devolver y el transporte que le tiene que aplicar. Por lo tanto, nos crea esta parte de aquí. Como decía, hay aún una parte, sobre todo para España, porque el problema de esto es que no tiene una numeración interesante porque si tenemos una serie de facturación que van a ser las negativas, como sabemos en España todos los años tienen que volver a iniciarse. Entonces, bueno, esta parte aún está un poquito así, pero ya es un gran avance que tenemos por esta parte y eso se puede solucionar por otros lados. Bien, uno de los grandes cambios que vamos a ver van a ser sobre todo en la parte de productos. Cuando nosotros queremos dar un nuevo producto de alta, bueno, si veis un poco esta parte antes de ir a ver este nuevo apartado, vemos que realmente no cambia demasiado, cambia un poco la estética, sí, pero a efectos prácticos tenemos un poco lo mismo, que es el buscador con una estética renovada, más simple, más plana, creo que más atractiva, más efectiva en este caso. Bien, vamos a ver la creación de un nuevo producto. Lo primero que vemos, o lo primero que nos encontramos aquí es que ha cambiado conforme se gestiona sobre todo la información básica del producto, que yo creo que se ha vuelto un poco un pasito, no un pasito atrás, no quiero expresarlo así, sino que se han recuperado algunas cosas que eran interesantes de la versión 1.4. Quiero decir, en la 1.4 ya teníamos una parte, sobre todo por ejemplo del nombre y el precio y demás, y descripciones todo en la misma página, entonces para productos simples era muy fácil de generar. Mientras que con las otras ya teníamos las pestañas y teníamos que ir cambiando un poco las pestañas, que lógicamente tenían sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero bien,
Lo que tenemos aquí en este caso, como decía, es que lo vamos a ver que ya nos pone una serie de información más cómodamente para ir pasando, sobre todo en la primera. Por ejemplo, ya le podemos poner las imágenes directamente, como decía, una cantidad, el precio lo tenemos aquí directamente, las categorías se los podemos poner, etcétera, etcétera, igual que la marca, es todo. Un poco todo lo que es la información más básica del producto lo tenemos a primera vista. Después ya podemos entrar a gestionar de forma más completa cada uno de los apartados, ¿de acuerdo? Donde los vamos a ver reflejados en el menú superior que tenemos aquí. Pero vamos, como te digo, esta es una de las grandes partes que vamos a tener de novedades. Bien, aparte de esto, como decía, una de las grandes novedades que tenemos van a ser estas partes. La parte de módulos, que es una de las partes que entra también, aparte de productos, con el Symfony de momento. ¿Vale? Entonces, tenemos apartados donde vamos a ver de forma clara y consistente módulos disponibles, sobre todo en add-ons, ¿de acuerdo? Que los vamos a poder adquirir directamente desde aquí. Esto es muy interesante porque nos evita, por ejemplo, tener que ir navegando a través de la red para buscar algo que necesitamos y también, lógicamente, para los desarrolladores porque sus productos aparecen directamente en la tienda de los clientes o de los posibles o potenciales clientes. Aparte de eso, como siempre, tenemos nuestras zonas de los módulos, en este caso se llama los módulos instalados, ¿vale? Las categorías, en vez de estar en un menú a la izquierda, lo tenemos aquí para tener más claridad. Mostrar todos los módulos, activos, desactivos. Bueno, esto ya es un poquito más de lo que ya teníamos o habíamos visto, con su buscador, etcétera, etcétera. Esto no cambia demasiado en este caso, ¿vale? Las opciones son más o menos las mismas, pero una de las cosas que son interesantes, sobre todo, son, por ejemplo, las notificaciones. ¿Por qué? Porque estas notificaciones que antes salían en el apartado aquí superior con un cuadro grande y azul que molestaban bastante, ahora las tenemos en un apartado diferente, donde si queremos le vamos a hacer más caso, si necesitamos actualizar los módulos o si necesitamos configurar alguna cosa precisa, pero si no, dentro de esta parte que queremos entrar a configurar los módulos o ver los módulos que tenemos instalados, ya no nos molesta esos avisos. Bien, con esto visto, que es un poco los grandes cambios, como decíamos, del back office, que es la reorganización de información, sobre todo después los grandes cambios en módulos y productos, lo que vamos a ver es la nueva plantilla base que creo que pues una vez más se ha mejorado un pasito más allá a las nuevas tendencias que hay. Lo que vemos en este caso es que vamos a una parte de diseño más plano, como digo, con un poco en las tendencias más actuales que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una home más limpia que no tiene tanta carga, lo cual nos permite directamente desde una básica poder trasladar con poco esfuerzo un diseño bastante personalizado sin necesidad de cambiar demasiadas cosas. Después dentro, en la parte de, por ejemplo, navegando por categorías, vemos que no ha cambiado realmente en esto demasiado, ha cambiado un poco la estética, lógicamente. Hay que tener en cuenta también que esto es la plantilla por defecto. Entonces, tampoco se busca, yo creo, que la plantilla por defecto sea la mejor que vayas a encontrar en el mercado. Básicamente porque para eso hay un montón de empresas dedicadas al diseño y creación de estas plantillas que nos ofrecerán pues opciones extra o una visualización extra con más relevancia, etcétera. Bien. Dentro del producto es donde ya vemos un cambio, donde vemos un cambio en la reorganización básica que tiene, donde se le da más presencia a la imagen en este caso. Vemos que se potencia también lo que son los botones y demás, y es todo más sencillo en cuanto a la visualización, me refiero más limpio, no sencillo. Se reestructura un poco la información, ¿de acuerdo? Es, creo que lo dicho, más limpio a la hora de ver el producto. Y después, uno de los grandes cambios que a mí creo que más me gustan es la parte del carrito. Porque, a ver, uno de los grandes problemas o uno de los cambios que casi venía siendo obligado cada tienda que empezara ya a vender con cierto volumen era pasar a un pago más concentrado, donde toda la información estuviera más visible. Entonces, aquí, en vez de pasar a uno de 5 pasos o de un paso en una página muy larga, lo que han hecho es tener un resumen y cuando ya vamos a comprar, los pasos se han convertido realmente en una serie de pestañas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo,
Vamos a probar por aquí, pues soy esto mismo. Seguir. Vale. Esto, opcional. Vamos a ver. Bien. Dame caso. Vale. Perfecto. Si os dais cuenta, es la misma concepción que teníamos de los pasos, ¿de acuerdo? Cambiados, en vez de en 5, bueno, realmente son 5 pasos porque el resumen es el primero que hemos visto, más los 4 siguientes, pero el aspecto que da realmente es justamente el de que todo va en una misma página. Entonces es, como digo, todo mucho más sencillo, más sencillo y de base ya viene una estética más completa con la plantilla por defecto, desde las cuales yo creo que veremos plantillas ya de base con una potencia bastante interesante. Pues bien, hasta aquí hemos llegado con este vídeo de introducción, donde hemos visto un poco las nuevas diferencias y lo nuevo que viene con esta nueva versión 1.7 de PrestaShop. Y en los próximos vídeos ya empezaremos a entrar en materia como hemos hecho en los anteriores cursos. Es decir, empezaremos a ver cómo crear un producto, cómo crear una categoría, etcétera, etcétera. Cómo gestionar toda nuestra tienda con este nuevo PrestaShop para que no nos perdamos. Nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias por ver este vídeo del curso PrestaShop. Si quieres ver todos los vídeos que vaya subiendo, suscríbete al canal. Si te has perdido alguno o quieres ver todos los que ya existen, puedes ver la lista de reproducción. También, si quieres seguir todas las novedades que pongamos, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Y si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda con tu proyecto o tu tienda, puedes ponerte en contacto con nosotros y pedirnos presupuesto.